Hola gente, en esta ocasión voy a hablar sobre los crossovers de anime y todos los que hay. Esto lo hago más que nada porque en un anterior video yo he dicho que entre todos los animes que existen debería haber al menos un anime crossover. Y no me refiero a un capítulo especial, yo hablo de una serie entera donde la trama tenga sentido y se unan varios mundos. Investigando me di cuenta de que hay bastantes crossovers en el mundo del anime, incluso más de los que yo conocía. Muchos de estos obviamente son especiales o directamente están enfocadas en los videojuegos. No voy a tomar en cuenta las colaboraciones, claro, porque una colaboración es cuando se juntan algunos personajes, pero para promocionar algo y no es que sea un crossover en todo sentido. Por ejemplo, está el de las Olimpiadas de Tokio, donde se juntó Goku, Luffy, Naruto, Astro Boy, Shin-chan, entre otros personajes. Pero otra cosa es decir un crossover donde las historias estén conectadas o donde personajes directamente influyan en la obra de otros. Un ejemplo de esto se puede ver en los primeros trabajos del anime. Osamu Tezuka, por ejemplo, el dios del manga, en sus obras implementaba algo llamado Star System, donde los personajes eran actores y por eso se veían diseños parecidos en otras obras del mismo autor. Esto es algo parecido a lo que hace Hollywood con sus actores en el cine, pero Tezuka tuvo la idea de implementarlo en sus mangas. Y no solo eso, hay otros padres del manga, por ejemplo Yotaro Ishinomori o Go Nagai, que ya creaban tantas obras que muchas de ellas incluso podrían considerarse que están conectadas y hubo bastantes crossovers entre sus obras. Las obras de Go Nagai, por ejemplo, no voy a mencionar todos sus crossovers porque son muchos y además me podría tardar todo el video mencionándolas y explicándolas. La parte de Ishinomori, ya que él se centraba más que nada no tanto en mangas, también en obras de televisión, él había creado a los Super Sentai y a Kamen Rider, entre otras cosas, y varias de sus franquicias obviamente tienen una sucesión y hay crossovers unas obras con otras. Incluso una obra de Go Nagai, que es Devilman, tuvo un crossover con una obra de Ishinomori, que es Cyborg 009 versus Devilman. También está en la obra Kamen Rider Force por Crayon Shin-chan, donde se junta la obra de Crayon Shin-chan y la obra de Kamen Rider. Pero no quiero hablar mucho de estas obras porque, como ya dije, estos autores se empeñaban mucho en crear varios trabajos que es difícil aprendérselos todos de memoria, y además ellos eran parte de lo que mantenían la industria en pie por toda la cantidad y número de obras que hacían. Otro ejemplo de un crossover genial de obras clásicas es la obra de Lupin III y Detective Conan teniendo un crossover en una película. Esto pasa cuando se junta el mejor detective del anime contra el mejor ladrón del anime. Es una película muy entretenida y la recomiendo. Yendo a lo que nos importa, el crossover más famoso y el que todos conocemos es el de todas las obras de la Shonen Jump. De hecho, en las obras de Shonen Jump está la obra de Gintama. Gintama tiene una comedia referencial donde se hace alusión a diferentes obras de la Shonen Jump, pero no sería correcto contarlas ya que al ser una obra de comedia sus crossovers como que no tienen peso. Además, Gintama ya había colaborado con Skate Dance. No solo eso, hay obras crossover como por ejemplo Cross Epoch, donde se juntan las obras de Dragon Ball y One Piece. También está el especial de televisión de One Piece y Toriko, donde se juntan las obras de Toriko y One Piece. Y por último, el especial One Piece, Toriko y Dragon Ball, donde se juntan estas tres obras en una. En los videojuegos es más extenso todavía, porque hay obras como Dawn, donde se juntan las obras de Dragon Ball, One Piece y Naruto, y también otros videojuegos como Jump Superstar, Jump Ultimate Stars 2006, J-Stars Victory Versus del 2014 y Jump Force.
Es muy extenso hablar sobre todos estos videojuegos, debería hacerles un video aparte, pero incluso Jump Superstars tuvo un manga escrito por Yusuke Murata que después trabajaría para One Punch Man. No solo eso, incluso el mismo Akira Toriyama hizo varios crossovers entre Dragon Ball y Dr. Slump, que son dos de sus obras más conocidas en todo el mundo. Y por cierto, un autor que hizo algo muy similar es Hiro Mashima, que hizo el crossover Héroes, donde combinaba trabajos de Eden Zero Remaster y Fairy Tail, las obras más conocidas del autor. Hay otros mangakas que obviamente crearon crossovers de todas sus obras, como el crossover de Rumiko Takahashi, It's a Rumik World, hecho como 50 aniversario de la Weekly Shonen Sunday, donde combinaba obras como por ejemplo Inuyasha y Ranma y medio, obras de la misma autora. Otra obra que es crossover es Kyoshiro Totowa no Sowa. Esta no la conozco mucho, pero está hecha por el mismo creador llamado Kaishaku. Y es un crossover porque hace referencia a trabajos anteriores. Y por último, para terminar de hablar de las obras del mismo autor, está la obra Masemonogatari, que es la novela crossover que involucra a los personajes de distintos trabajos de Nishio Isin con los de Monogatari Series. Para los que no sepan, Monogatari Series es una obra que tiene bastantes partes y continuidades y además este crossover. También entre crossovers se pueden encontrar diferentes franquicias, como por ejemplo los crossovers de Akiyoshi Hongo. Akiyoshi Hongo es el grupo que hace Digimon, y en Digimon Cross Wars hubo un crossover entre todas sus obras anteriores. Y si fuera poco, el grupo Clamp, un grupo conformado por mangakas femeninas, hizo la obra Tsubasa Reservoir Chronicles, donde combinan varias de sus obras y muchos de los sucesos están conectados con sus historias. Buscando si había un crossover de Sailor Moon, lo más parecido que conozco son los videojuegos de Nakayoshi, donde entre sus obras está Sakura Card Captor, pero ya que esta está con el grupo Clamp, Sailor Moon se junta con otros trabajos de las obras Nakayoshi. Por ejemplo, el videojuego Welcome Nakayoshi Park y Panic in Nakayoshi World, donde se juntan Sailor Moon, Chokusen Inariso y Goldfish Warning. Y para llegar a la parte de las obras más interesantes que encontré, está el videojuego Dengeki Bunko, que es un videojuego de lucha hecho por Sega, donde pelean los personajes de las novelas ligeras de AC Media Works, como por ejemplo Toradora, Durarara, Shakugan no Yana, Sword Art Online, Axel Ward, Toaru Matsutsu no Index, entre otros. Es la obra más recomendable de todas las que he mencionado, puesto que es un videojuego y las obras en las que se basan tienen personajes muy interesantes que se pueden usar en esta colaboración. Pero un crossover que seguro muchos conocen es Isekai Quartet. Isekai Quartet es un anime crossover con un estilo chibi que junta personajes entre las novelas ligeras Konosuba, Overlord, Re:Zero y Shoujo Senki. Este crossover tiene la peculiaridad de ser un crossover de obras Isekai. Y en mi opinión es un crossover muy interesante, puesto que los personajes de estas obras pertenecen a géneros completamente similares, pero que tienen varias diferencias entre sí. Además de eso, otro crossover muy interesante es el Nasuverse, que reúne trabajos de Type Moon. Entre estos están Fate, Tsukihime y Kara no Kyokai. Incluso hay un anime Carnival Phantasm que junta estos trabajos. Yo no conozco mucho la historia de Fate, me la han recomendado mucho, pero una de las cuestiones que conozco de la obra es que tiene varias líneas alternas
al estar basada en una novela visual donde las acciones conllevan caminos diferentes. Y es por esto que estos mundos están tan solapados, puesto que hay tantas direcciones que se pueden crear diferentes multiversos donde estas obras coexistan. Luego de esto está el universo Gundam. Esto es más un crossover en la serie Turn a Gundam, donde se hace referencia a otros trabajos de la misma franquicia, ya que esta franquicia también cuentan con diferentes universos y esta obra intenta reunirlos a todos de alguna manera y se afianza un universo único. Pero tampoco conozco mucho de la historia de Gundam, no conozco nada de la historia de Fate, que me la recomiendan siempre, y menos voy a conocer la historia sobre esta franquicia. Luego estuve buscando a ver si existía un crossover de Gainax, pero no existe ninguno. El único que se podría considerar un crossover es Super Robot Wars. Hablaría de todos los mechas que aparecen aquí, pero es mucho más fácil mencionar qué mechas no participan en esta obra. Existen varios videojuegos de esta franquicia y en ellos básicamente están cada mecha que existe en el universo del anime. Los reto a ustedes a encontrar algún mecha que no aparezca aquí. Aparecen desde obras como Tetsujin 28, Mazinger, Getter Robo, Evangelion, Gundam, entre otros. Es un universo muy loco y me gustaría jugar alguno de estos videojuegos. Y por último, el último crossover que voy a mencionar es el crossover que hizo Shingeki no Kyojin con los Avengers. Este crossover fue solamente un capítulo donde los titanes de Shingeki no Kyojin aparecen en el mundo de los Avengers. Fue un capítulo muy corto, pero sigue siendo interesante, sobre todo por lo raro que es este crossover. Y si se preguntaban, existe un estilo de One About All en el anime, y ese es Nabeshin, que es Watanabe, pero hecho anime, y él aparece en varias series donde trabaja o más como un cameo, y es básicamente el creador que participa en sus obras. Y eso es todo por ahora. Para los que me dicen que un universo compartido en el anime no es posible, aquí les demuestro que están completamente equivocados. No solo que existen muchas franquicias con bastantes trabajos que se relacionan, sino que también hay relaciones en diferentes editoriales. Espero que les haya gustado el video y nos vemos. Chau.